Antes de comenzar, te invito a mi servidor de Discord, donde les aviso cuando estamos en vivo, link en la descripción. Además te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas en este canal, como Mushoku Tensei, la novela del slime, El héroe del escudo, Honsuki, el ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Y hoy vamos a ver un capítulo de Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de listas del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, para que lleguemos a más personas, y ahora sí, comencemos con este video tipo podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego a algo chidori. Arco 8, capítulo 9, Decidir amar. Retirada de la capital imperial Rupgana. Aunque se consideró una decisión necesaria, no dejó de ser un incidente importante en la historia del imperio. La capital imperial, que estaba bajo la supervisión directa del emperador, no solo permitió que el enemigo avanzara hasta el Palacio de Cristal, sino que incluso el emperador se vio obligado a abandonar tanto el castillo como la ciudad y huir. El declive de su autoridad era inevitable. Sin embargo, Goz, dado que no conocemos las intenciones de esos tipos siniestros, el juicio de su excelencia sería el mejor curso de acción. Olbart, jajaja. ¿No es inaudito que un emperador abandone el palacio para huir? Por lo menos, nunca he oído algo así hasta esta época. Goz, no se ría, general de primera clase Olbart. Si piensas en los sentimientos de su excelencia. Si lo piensas, yo. Maldita sea. Sin falta, bajo el mando de su excelencia, reconquistaremos el castillo y la capital imperial. Ubilk, baba, ¿estamos huyendo? Creo que te estás equivocando. En cuanto a mí, no me va la mentalidad de luchar hasta el último aliento, así que creo que es la decisión correcta. En ese momento, no había nadie que se opusiera a la decisión de Vincent. Ello se debió a que Vincent había asignado los puestos en función de las capacidades prácticas y no de la lealtad, lo que resultó ser provechoso. Aunque también se incitó a la rebelión debido a diferencias de opinión, en última instancia, su aliado más cercano y de mayor confianza le había traicionado. Por lo tanto, cualquier diferencia de lealtad no era más que un margen de error. En cualquier caso, era hora de iniciar la retirada. Vincent, Olbart Dunkelken, consíguenos algo de tiempo. Si lo dejamos solo, Moguro Hagan será rápidamente derrotado. No podemos dejar que la reserva sea destruida todavía. Olbart, caray, no es bueno sobrecargar de trabajo a los ancianos. ¿Y si mejor Goz se encarga de eso? Vincent, la agilidad y la rapidez son las especialidades de un shinobi. Cumple con tu deber sin indecisiones. Olbart, solo te advierto, ni siquiera yo puedo atraparlo si se concentra en volar, ¿sabes? Arriba, Valero y Temegrif, que había muerto, surcaba el cielo de la capital imperial mientras volaba. Después de escuchar a Olbart, quien implícitamente dijo que aún conservaba sus habilidades de cuando aún vivía, como el más grande jinete de dragón del imperio de Wallachia, transmitiendo así la dureza de su oponente, Vincent, aún así, confió la tarea al monstruoso anciano. Como ha dicho Olbart, aunque haya habido algunas diferencias de aptitud, Goz podría seguir desempeñando el mismo papel. Sin embargo, al hablar de diferencias de aptitud, había un papel que Goz debía cumplir. Este general ruidoso y prepotente gozaba de una confianza excepcional entre sus tropas. Por lo tanto, Vincent, Goz Ralphon, aprovecha tu absurdo volumen. A partir de ahora, lo que necesitamos para retirarnos de la capital imperial es mano de obra. Reúne las tropas dispersas en los alrededores. Goz, sí. Déjemelo a mí, excelencia. Enseguida. Sin vacilar, Goz asintió y saltó sobre una pila de escombros cercana con la parte superior desnuda del cuerpo. Allí, respiró hondo y gritó al mundo donde resonaba el atronador ruido de la titánica batalla de Moguro. Su voz increíblemente alta levantó objeciones al aire tembloroso de la capital imperial.
Gos, escuchen atentamente, lobos de la espada de Wallachia. Estas son órdenes de la cúpula de los lobos de la espada, Su Excelencia Vincent Wallachia. Sigan mi voz. Síganme. Cuando la directiva de Gos fue emitida, con una fuerza que sonaba como el estruendo de un cañón de piedra mágica disparando, Vincent se tapó los oídos y miró hacia Olbart como poniéndole a prueba. Olbart, que también se tapaba los oídos, sacudió lentamente la cabeza y dijo: Olbart, no puedo hacer algo así. Así que solo eliges a la persona adecuada para la tarea, ¿verdad? Dejando tras de sí solo esas palabras, la figura de Olbart desapareció en el cielo, dejando un rastro tras de sí. El monstruoso anciano trepó por las agrietadas paredes del palacio de cristal dejadas por las secuelas de la batalla, utilizándolas como puntos de apoyo. A medio camino, saltó sobre el enorme cuerpo de Moguro e intervino en el campo de batalla, donde el dragón de las nubes y el tirador mágico estaban cooperando. El viejo vicioso demostró su poder y empezó a manipular la situación. Olbart podría haber dicho algo acerca de ser incapaz de seguir el ritmo de su oponente volador, pero, con su equipo de shinobi y sus técnicas ocultas, lo más probable es que tuviera innumerables maneras de hacer frente a la situación. Si el monstruoso anciano se unía a la batalla, la desventaja de Moguro probablemente se vería algo anulada. Ubilk, Su Excelencia, ¿hay algo que quiera que haga? Vincent, ¿cuántos contemplaestrellas hay en los alrededores? Mientras Gos reunía a la gente, Vincent preguntó a Ubilk, que no tenía otra cosa que hacer. Ubilk respondió a la pregunta de Vincent con un bueno y se puso los dedos de ambas manos en las mejillas, y dijo: Veamos, dentro del rango donde nuestras voces pueden ser oídas, hay 27 contemplaestrellas. Vincent, más de lo que esperaba. Entonces, ve abriendo las puertas de las residencias una por una. Diles que el emperador y las tropas abandonarán la capital, así que, si se quedan en la ciudad, solo estarán tirando sus vidas. Ubilk, entendido. Eso es. Una guerra total. El esfuerzo unido de todo el imperio de Wallachia para resistir el gran desastre, esto es lo que he querido hacer. Vincent, rápido, hazlo. Vincent dejó escapar un suspiro mientras alejaba al entusiasmado Ubilk, que no podía contener su emoción por poder alcanzar su objetivo como miembro de los Guardianes de la Galaxia. Vincent miró entonces a Verstets, que permaneció en silencio para no perturbar sus pensamientos y deliberaciones. Fue el individuo que se unió a Chisa Golf, cabecilla de la guerra civil, y provocó el caos en el imperio al expulsar a Vincent del trono. Vincent está bastante callado. Verstets, en la situación actual, dos cabezas dando órdenes solo pueden sembrar la confusión. Si, hipotéticamente, un lobo de espada naciera con dos cabezas, eso significaría. Vincent, significaría que tendrías que cortar una de las dos cabezas. Verstets, si es necesario, este viejo le ofrecerá su cabeza con mucho gusto. Con las manos entrelazadas a la espalda, Verstets expuso con calma su resolución. Aunque distaba mucho de ser un hombre de proezas militares, en su interior ardía el orgullo de un hombre imperial. Vincent no creía que Verstets se hubiera rebelado por ansia de poder, ni que las palabras que acababa de pronunciar fueran una excusa superficial. Sencilla y llanamente, la devoción al imperio era la fuerza motriz de Verstets. Por eso, cuando veía una amenaza para el imperio, abandonaba inmediatamente sus políticas y planes anteriores y se ponía del mismo lado que Vincent, como estaba haciendo ahora, sin dudarlo. Vincent, cuando Ghost Ralphon, el Stargazer y los demás terminen sus preparativos, comenzaremos nuestra retirada inmediatamente. Verstets, tu opinión. Sé breve. Verstets, con el debido respeto, Su Excelencia, si va a retirarse, por favor, siga sus propios pensamientos. A Vincent, que había pedido una opinión concisa, Verstets respondió. Aunque sus palabras eran enigmáticas, Verstets no pretendía engañar a Vincent. Y tras un momento de contemplación, Vincent comprendió el significado de aquellas palabras.
seguir sus propios pensamientos, es decir, los pensamientos de Vincent Volacchia. Esa era la misma mentalidad que Chisa Gold había seguido hasta ahora. Berstets, si el general Chisa te hubiera reemplazado sabiendo la predicción y cooperado conmigo para usurpar el trono. Vincent debió adivinar en qué consistiría el gran desastre y se había preparado para ello. Berstets, es como usted dice. Y es algo que solo su excelencia el emperador podría notar, y cualquiera que no fuera su excelencia el emperador no lo notaría. Mientras Berstets hablaba, con un ojo cerrado, Vincent contemplaba. La opinión expresada por el primer ministro era comprensible. No, era razonable. Incluso sin el consejo de Berstets, Vincent habría llegado a la misma conclusión, pero esto acortó el tiempo. Chisa se jugó la vida para permanecer en la forma de Vincent en el trono. ¿Y si le hubiera dejado a Vincent algo más que un futuro en el que se suponía que había quedado aislado? Eso fue. Goss, su excelencia. Todos los soldados han vuelto con cara de soldados. ¿Qué desea hacer? En el instante en que los pensamientos de Vincent llegaron a esa conclusión, desde un montón de escombros, Goss saltó violentamente hacia abajo. Mirando a su alrededor, uno tras otro, se reunían a su alrededor los soldados imperiales que venían con sus espadas equipadas y sus armaduras tintineando, una manada de lobos de espada. Ante esta situación sin precedentes, debían de estar confusos e inquietos. Sin embargo, siguiendo la llamada del caballero León Gosralfon, se reunieron, y cuando se dieron cuenta de que el emperador de Volacchia les esperaba adelante, endurecieron sus expresiones y posturas. Era la terrible y repugnante forma de ser de la gente del imperio. Pero para luchar contra la calamidad que se avecina, un lobo espada no debe olvidar su hambre. Pasando años por esa razón, recordando los tiempos pasados, Vincent miró al cielo. Acumular fuerza nacional y mantener la disciplina y la moral de los soldados, en aras de dejar tras de sí un imperio capaz de resistir la calamidad. Ese plan había salido mal, pero no había intención de dejarlo como un fracaso. Vincent, Moguro again. No dejes que estos canallas usen el cañón de cristal mágico. Mientras mantengas eso, te concederé tu deseo. Moguro. No se sabía si su voz, que había llevado al límite, había llegado o no a Moguro, que estaba en plena lucha contra la que era actualmente la criatura más fuerte del mundo, un dragón. Sin embargo, aquel noble meteoro escuchaba atentamente las palabras humanas. Parecía como si no tuvieran oídos, pero eran fiables. Luego, tras dar instrucciones a los generales reunidos, Vincent bajó la mirada y observó los rostros de los soldados que se habían reunido a su alrededor. Luego, mirando a aquellos lobos espada, cuya voluntad de luchar no había disminuido, continuó. Chisa Gold, si realmente hubiera encarnado a Vincent Volacchia. Vincent, nos retiramos de la capital imperial. Nos dirigimos hacia el noroeste a la ciudad fortificada de Garkla. Entonces un plan para oponerse al gran desastre debería estar en esa tierra, tal fue lo que declaró en voz alta. Separador. Tanto los soldados imperiales como los rebeldes, que formaban parte del campo de batalla, habían empezado a darse cuenta de que la lucha por marcar el rumbo del imperio volacchiano había cambiado de forma. Con el grado de confusión que se extendía por todas partes, y el cambio de ambiente llamativo, totalmente enfrascados en la batalla, los lobos de la espada fueron por tanto conscientes de tal atmósfera, y percibieron la interferencia de intenciones desagradables. Así, con las órdenes volando alrededor de los oficiales al mando cuyas expresiones habían cambiado, la mentalidad de los dos bandos que estaban francamente cruzados de brazos, fue cambiada por su ligeramente recuperada compostura e intuición de batalla. Debido a ello, los dos bandos que hasta hacía unos instantes luchaban encarnizadamente entre sí cesaron sus hostilidades, sustituyeron el título de soldado imperial o de rebelde por el de ciudadano del imperio, y se unieron como una manada de lobos. En ese momento, Vincent Volacchia, en el centro de la capital imperial, y Serena Dracroy, en el cerco que rodea la ciudad, acababan de alzar la voz como comandantes en jefe. En pocas palabras, los cambios que todos los del imperio habían percibido eran circunstancias que requerían una acción inmediata.
completamente ajeno a estos acontecimientos, aún había un campo de batalla ardiendo al rojo vivo que podía reducir a cenizas a todos los demás. El devorador de espíritus Araquia, protegiendo el primer bastión, se enfrentaba a Priscila Varielle y Yorna Misigre, magníficas y hechizantes mujeres de fuerte carácter. Yorna, ámame. Mientras el mundo era dominado por llamas rojas y radiantes, Yorna pateaba gallardamente el suelo con el fuego encendido en uno de sus ojos. El dobladillo de su kimono ondeó con glamour, y cuando las largas piernas de Yorna, que la hacían alta para ser mujer, tocaron el suelo, la tierra se levantó al instante siguiente y la ayudó a sprintar con velocidad e ímpetu. Esta no era la ciudad demoníaca de Chaos Flame, sino solo la tierra que rodeaba la capital imperial, el territorio del emperador de Wallachia. Hace mucho tiempo, más allá de los recuerdos de un pasado que se había vuelto lejano tanto para Yorna Misigre como para Sandra Benedict, una vez había deseado la capital imperial que parecía tan fuera de su alcance. En un lugar al que nunca podría llegar con sus propias fuerzas, mientras cogía de la mano a un hombre tan noble y de tan diferente condición que temía susurrarle que le amaba, allí estaba ella. La técnica del matrimonio de almas de Yorna solo podía concederse a quienes ella amaba. Entonces, con un amor por ese hombre que nunca podría desvanecerse, ¿por qué Yorna no amaba la misma tierra que él amaba? Yorna, también me lo robaron. El emperador de Wallachia, conocido entonces como el Rey de Espinas, e Iris, la chica de la que se había enamorado. Protegió, apoyó y recorrió el mismo camino que el emperador que había sido expulsado del trono. Al ver el valor y la nobleza de la joven, muchos cantaron las alabanzas del Rey de Espinas, deseando bendiciones para su futuro juntos. Sin embargo, debido a los hombres topo que los habían engañado manipulándolos con adulación, y a los hombres lobo que los habían traicionado por ambición y arrogancia, ese futuro había perdido su final perfecto. El paraíso que el Rey de Espinas debía construir, la construcción de ese mundo prometido fue abandonada. El emperador, controlado por el engaño, unió el alma de la niña, que debía desaparecer, con la sangre de los traidores al suelo del imperio. Desde entonces, Iris había renacido una y otra vez, cambiando de nombre y de aspecto. Amando a alguien, siendo amada por alguien, siguió viviendo. Pero al mismo tiempo, este imperio wallackiano, la tierra misma del imperio, era lo único que no podía amar. Tal vez lo odiaba porque estaba tan lejos del sueño que una vez había imaginado. Pero, sin embargo, esas cosas eran triviales comparadas con lo verdaderamente importante. Yorna, ámame. Si podía amar o no, simplemente decidió amar. No era un imperio con solo recuerdos felices. La felicidad y la infelicidad habían sido dos caras de la misma moneda, tanto cuando era Iris como a lo largo de sus muchas vidas después de dejar de serlo. Lo mismo ocurría con los queridos hijos de Yorna en la ciudad de los demonios. A veces se estremecía de amor y otras se enfadaba por sus mezquindades. Yorna, estoy bastante contenta. Sí, cuando el sonoro amor resonó en el interior de Yorna, la tierra ardiente se regocijó. El suelo sólido, que solo debía atrapar sus pisadas, arremetió alegremente, y la tierra que rebotaba sirvió de punto de apoyo a Yorna, enviándola muy alto hacia el cielo. Girando sobre sí misma, los tacones de suela gruesa de Yorna cayeron sobre Araquia en el aire. Araquia intentó dejar que la atravesara asimilándose con el aire que la rodeaba. Sin embargo, la patada de Yorna reventó la piel marrón que debería haber atravesado. Araquia, ¡ah! Su hombro pateado estalló de dolor, y Araquia dio un pequeño grito ahogado ante el impacto imposible. El cuerpo de Araquia, que había sido asimilado con fuego, viento o sombra, estalló por el impacto, y su expresión, que rara vez había mostrado una emoción tan ardiente, se tiñó de dolor y sorpresa. Para Araquia, que siempre aprovechaba al máximo las características de un devorador de espíritus, para ganar ventaja en cada combate contra sus enemigos, esto fue realmente un rayo caído del cielo. Pero Yorna no estaba ni sorprendida ni satisfecha con el hecho de que su patada golpeara. Utilizando el talón con el que había golpeado como punto de apoyo, levantó la parte superior de su cuerpo y blandió el kiseru que sostenía con sus finos dedos, desatando un ataque de seguimiento. Araquia, gua.
Se oyó el sonido de algo duro golpeando su carne consecutivamente, y la expresión de Araquia se distorsionó continuamente. La voz de Araquia escapó de su garganta como si no pudiera comprender las sensaciones que estaba sufriendo. Era una forma de rechazar el hecho que había detrás más que la angustia en sí. ¿Por qué?, preguntó a Yorna. Los ojos de Araquia se abrieron de par en par, incluso el que ya no podía ver de Yorna. Si hay amor allí, entonces no tiene sentido dudar sin tacto. Araquia, ¿amor? Eres la hermana adoptiva de mi indisciplinada hija, ¿no? La respuesta de Yorna, con una sonrisa radiante, llenó el rostro de Araquia de una expresión de incomprensión. Aunque había recibido una respuesta, sus mejillas se endurecieron al no entenderla. Entonces, Araquia voló libremente por el cielo a gran velocidad para escapar, provocando olas cataclísmicas de fenómenos naturales. Yorna, que estaba en el aire, no tenía forma de evitar su embestida de madera, fuego, tierra, metal y agua. Yorna, como era el caso incluso antes de hacer la paz con el imperio. Haciendo girar esas palabras de sus labios desatados, Yorna corrió por el aire sobre los puntos de apoyo de tierra que se elevaban uno tras otro. Aunque resentida en espíritu, pero también llena de gozosos apegos emocionales, si ella decidía amar a tal imperio bolaquiano en su totalidad, entonces la tierra misma respondería y continuaría su ardiente apoyo. Esquivando a cada paso la lluvia de fuego, las lanzas de agua, las grandes olas de viento y los tajos de luz, Yorna volvió a acercarse a Araquia. Araquia ya no tenía la ventaja de estar en el aire, puesto que el suelo llegaba hasta donde pisaba Yorna, lo que le permitía alcanzar la misma altura. Araquia, se asimiló con los espíritus de la atmósfera y se volvió transparente a los ataques enemigos. Como se había acostumbrado demasiado a esquivar de esta manera, Araquia tardó en reaccionar ante el peligro que se acercaba de Yorna y le propinó una patada directa al torso, de piel lisa. La fuerza destructiva penetró en la parte posterior del cuerpo de Araquia, haciendo que el vendaval con el que se había encerrado brillara a través del mundo de llamas teñidas de rojo. Araquia, HK. Finalmente, el dolor se grabó en el rostro de Araquia, superando su mirada de sorpresa. Esto era definitivamente una señal de que el ataque de Yorna estaba llevando a Araquia al límite. Hasta ahora, aunque el flujo de acontecimientos a favor de Yorna había sido algo de lo que sentirse orgulloso, Yorna seguía sin ser optimista. Eso fue porque Araquia, tú nunca. HK. Con las mejillas contorsionadas por el dolor y la ira, Araquia agarró la rama de su árbol y la estampó contra Yorna. Simplemente se cogía y se usaba como un objeto ordinario, y sin embargo nunca se había roto, ni siquiera en medio de estos desastres naturales. Como una gran espada preciada, mostraba su verdadero valor en manos del devorador de espíritus. Yorna atrapó la rama oscilante con el quiseru que sostenía en el brazo levantado. El borde de su boca tembló ligeramente cuando las dos se miraron de cerca. Yorna, Q. El poder de la rama de árbol bloqueada hizo que la garganta de Yorna gimiera a través de su quiseru. La técnica del matrimonio de almas de Yorna podía transferir el dolor y las heridas a sus propios tesoros. Naturalmente, se trataba de una técnica secreta que requería un nivel adecuado de apego y dedicación. Sin embargo, las horquillas, los pendientes y el ovidomo de Yorna, todos los cuales le habían sido donados por sus queridos residentes de la ciudad demonio, no se consumieron. A pesar de ello, la propia Yorna sufría dolor. La respuesta era sencilla y clara: el amor nunca era un asunto unidireccional. Yorna, ámame. Una vez que decidió amar al imperio en una mezcla de amor y odio, así como disciplinar a Araquia, con quien había entablado una relación hostil, tuvo que buscar la compatibilidad en lugar de forzarle un amor unilateral. Esto era exactamente lo contrario de cómo la técnica de matrimonio de almas de Yorna Misigre fue, originalmente pensada para ser utilizada. En el aire, Yorna y Araquia se enfrentaron en una feroz batalla. Priscila, con la deslumbrante espada Yandre en la mano y las llamas en un ojo que demostraban que era amada, frunció el ceño al ver cómo su madre y su hermana adoptiva se enfrentaban sin freno. Como usuaria de la misma técnica de matrimonio de almas, comprendía el razonamiento que había detrás de las acciones de Yorna. Sin embargo,
como ambas eran usuarias de la técnica del matrimonio de almas, Priscila podía comprender la naturaleza prohibida de lo que Yorna estaba haciendo. Priscila, centrándote solo en la fuerza de la técnica, no tienes en cuenta sus debilidades. Tú también, querida madre, eres imprudente. Yorna descubrió con solo una mirada cómo ignorar la naturaleza de Araquia como devorador de espíritus y dejar que sus ataques fluyeran, pero requería un manejo preciso de la magia y la determinación de sufrir heridas ella misma. Tanto Priscila como Yorna no eran ajenas a la técnica del matrimonio de almas, un arte secreto que requería un talento tan raro que no tenía herederos históricos, y exigía un milagroso sentido del equilibrio para ponerlo en práctica. En resumen, los esfuerzos de Yorna eran una apuesta arriesgada que no solo impediría que los ataques de Araquia la alcanzaran, sino que incluso podría cortar su conexión con los seres queridos que le habían dado sus dones. Priscila no era ni tan tonta ni tan desalmada, como para no contemplar por qué Yorna haría una apuesta tan arriesgada para enfrentarse a Araquia y volver la cabeza. Por el bien de Priscila, Yorna abrazó ese tabú. Priscila, para evitar una situación en la que tendría que matar a Araquia. Priscila, con mi espada Yang, no tendré que afrontar la misma crisis que mi querida madre. Cortar lo que se quería cortar, y quemar lo que se quería quemar, era la verdadera esencia de las propiedades de la espada Yang. Cuando se demostró su verdadero valor, su llama blanca podía asestar los tajos de Priscila, sin tener en cuenta las características de Araquia, aunque ésta tuviera a todos los fenómenos naturales como aliados. Mientras mantenía el efecto de la técnica de matrimonio de almas, el atacante era capaz de alcanzar a su oponente. Esto fue exactamente lo que ocurrió cuando Priscila y Araquia se reencontraron por primera vez en casi una década, y en estas circunstancias, Priscila obviamente no podía contemplar la idea de hacer lo mismo. Entonces, Yorna golpeó a Priscila en la cabeza, y luchó en primera línea como tal. Priscila, golpear mi cabeza así. Era tentador argumentar que era una madre, pero ese era precisamente el caso. Reflexionando sobre sus sentimientos, se dio cuenta de que antes de que Yorna la golpeara en la cabeza con su kiseru, Priscila se había mostrado inusualmente entusiasta. Al llegar a este punto, sintió que debía tratar con Araquia ella misma. Sin embargo, Priscila, es el karma de un devorador de espíritus, ¿no? Era inevitable que una especie fabricada como Araquia estuviera dotada de características especialmente distorsionadas. Para ejercer un gran poder, hay que pagar el precio adecuado. Por no hablar de la espada Yang de Priscila o la técnica de matrimonio de almas, lo mismo ocurría con los poderes de Araquia de comer espíritus. Por supuesto, Priscila había oído hablar de la clase de ser que Araquia había nacido para ser cuando la acompañó. Incluso hizo su propia investigación. Sin embargo, no fue lo suficientemente cuidadosa. El resultado dio a Araquia, que no podía mantenerse en pie sin apoyo, un pilar llamado Priscila. Priscila, si mi radiante sol se ocultara, el mundo se cubriría de tinieblas. Durante 10 años, Araquia vivió en un mundo envuelto en la oscuridad. Tal vez era imposible que alguien ocupara el papel de Priscila, pero ¿no habría alguien arrojado un rayo de luz sobre la sombra? Cuando decidió que no podía traer a Araquia, había pensado que lo haría Vincent, pero Priscila, eso sería imposible. Arrugando la frente ante sus propios pensamientos, Priscila descartó la idea. En aquel momento, cuando aún era joven y brillante, Prisca, se equivocó. Pensó que podía confiar a su hermano mayor semejante tarea, pero fue un error de cálculo. Cuando la batalla por la capital imperial dio un giro tan radical, y cuando se enteró de la fuerza de los otros 9 generales divinos, además de Araquia reunidos por su hermano mayor, Vincent Bolaquia, se dio cuenta. Lo comprendió. Vincent pretendía luchar contra algo muy distinto y más grande que una rebelión. Además, no tenía intención de sobrevivir al final de la batalla. ¿Cuándo terminó la batalla, a quién pensaba confiar el trono que había perdido? La lealtad de Araquia no podía cambiar por otra persona. Priscila, tonterías. Casi todo se fabricó primero como un tablero encima de un escritorio, y el mundo se construyó entonces de acuerdo con eso como realidad. Esa era la fuerza de Vincent,
pero por muy bueno que fuera su ingenio, si su forma de perfección imaginada se equivocaba, el mundo tal y como él lo imaginaba se vería innegablemente distorsionado. Algún día será recompensado por su falta de conciencia. O tal vez la recibiría en esta batalla, sin embargo. Priscila, llevamos 10 años separados. Basta, hermano mayor, debes distanciarte de tu hermanita. Priscila se adelantó, deshonrando a su homóloga, ausente de la escena. El cielo se teñía de rojo por las llamas y la tierra se alborotaba a instancias del flamígero. Era como si el cielo y la tierra se negaran a la intervención del sol. Priscila. Sin embargo, ante un mundo tan presuntuoso, Priscila Varielle, o mejor dicho, la hija antes conocida como Prisca Benedict, solo tenía una cosa que decir. Priscila, todo en este mundo está hecho para mi conveniencia. En ese momento, era un error expresar lo que Araquia sentía como humillación o vergüenza. Humillación significa que no debe haber nombre para el sentimiento de ser rebajado por el arrepentimiento. La vergüenza significaba que no se podía sentir orgullo por caer en desgracia al quedarse atrás. Araquia no tenía apego a su nombre ni orgullo de ningún tipo. Y si excluyéramos a Cecilus, ella estaría en el rango más alto. Además, se le consideraba una presencia completamente errónea entre los estimados 9 generales divinos imperiales. Esta chica poseía cualidades sin igual, y era conocida como devoradora de espíritus, no solo dentro del imperio, sino también en todo el mundo, lo que la convertía en una potencia absoluta. A pesar de haber sido bendecido con el estatus y las habilidades que mucha gente deseaba desesperadamente, esas cosas no podían convertirse en el pilar que sostenía a Araquia como individuo. Araquia se definía a sí misma como una bestia salvaje. Las bestias que vivían de cazar a otras criaturas no tenían orgullo en sus colmillos y garras. No, Araquia solo pensaba eso, pero las bestias tenían su propio orgullo y su forma de hacer las cosas. Siendo así, la autopercepción de Araquia distaba mucho incluso de la de una bestia. Fuego, viento, agua, tierra, luz, sombra, fenómenos intocables. No hubo voluntad que interviniera, solo la realización de lo deseado. Araquia quería ser un fenómeno, ni hombre ni bestia. Quería ser un fenómeno que no se sintiera humillado ni deshonrado. Sí es así. Araquia, yo soy. Araquia intentó convertirse en viento para hacer frente a la avalancha de feroces ataques. Sin embargo, fue incapaz de manejarlo por completo. Se apoderó del viento, y los golpes dejaron un dolor y una pesadez en el interior de Araquia. Se le escapó un grito de angustia y el rostro de Araquia se contorsionó de angustia. Como devoradora de espíritus, no solía sentir dolor en la batalla, pero no era inmune a él. Araquia ya había experimentado todo tipo de dolor de niño. Para obtener las cualidades de un devorador de espíritus, los adultos que rodeaban a Araquia probaron todos los rituales y técnicas imaginables, repitiéndolos una y otra vez. No temía al dolor. No se acobardaría al recordar el pasado. Sin embargo, el mero hecho de realizarse fue mayor que el dolor para Araquia. El fuego no sufriría dolor, ni moriría si lo extinguiera el agua. ¿Araquia no era más que fuego que sufriría dolor y moriría al ser extinguido por el agua? Araquia tenía miedo de negarse a sí misma que no podía ser un fenómeno. Yorna, silencio, tú. Llevada por la frustración, intentó hablar, pero la bofetada de su oponente le dio en la cara. La potencia del ataque hizo volar a Araquia de la cabeza hacia arriba. Aunque recuperó rápidamente su forma original, el dolor permaneció, al igual que el daño en la psique de Araquia. No era ni humillación ni deshonra, sino una aparente negación de su existencia. Como si se aferrara a la vida, Araquia levantó el suelo, con la palma de la mano hacia Yorna, que saltó sobre ella. No sabía lo que estaba pasando, pero tanto Prisca como Yorna habían logrado escapar de algún modo de los ataques de Araquia en algún momento. En cuanto Yorna selló su técnica, sus ataques empezaron a alcanzar a Araquia. Al mismo tiempo, los ataques de Araquia también empezaron a alcanzar a Yorna. Araquia, HK. Solo una vez, un disparo, un golpe. La propia Yorna había elevado el nivel de sus habilidades físicas.
ya fuera a través de una técnica desconocida o de la magia. Sin embargo, si no utilizaba esa técnica para escapar del daño, eso significaba que los ataques de Arakia la atravesarían. Mientras fuera capaz de golpear. Arakia, la princesa y... Si pudiera deshacerse de esa molesta Yorna, se quedaría sola con Prisca y consigo misma. Mientras eso ocurriera, seguramente todo saldría bien. Personaje desconocido, si hay algo que quieres, es más constructivo salir a buscarlo que esperar, ¿verdad? Sí, Todd también había dicho eso. Las palabras de Todd resonaron extrañamente con fuerza en la mente de Arakia. No era porque transmitieran cosas convenientes o se basaran en gustos personales. Las palabras de Todd carecían de cualquier emoción hacia Arakia. Eso era reconfortante. De la misma manera que uno no ama el fuego o el agua, Todd no tenía sentimientos hacia Arakia. Ser tratado tan vacuamente fue la salvación de Arakia. Por eso. Arakia. La rama de árbol que tenía en la mano estalló en llamas desde la punta hasta la cola, convirtiéndose en polvo negro. La rama era solo algo que había cogido, no tenía ningún poder especial. Era simplemente un indicador claro que definía hacia dónde Arakia pretendía dirigir su poder. El hecho de que hubiera quemado aquel palo de madera era señal de que estaba desatando una potencia de fuego que no necesitaba ser apuntada. La devoradora de espíritus, Arakia, era considerada una de las más fuertes del imperio, y su mayor poder solo se desató una vez durante una escaramuza con Cecilus Segmund. Como el oponente era Cecilus, no se produjo ningún daño, pero el arrebato de Arakia dejó la parte norte de la capital imperial convertida en un páramo quemado. El emperador, Vincent, le dijo a Arakia que no lo toleraría una segunda vez. Más tarde, a sugerencia de Chisa, la tierra quemada fue reutilizada como embalse, pero el golpe fue lo suficientemente fuerte como para redibujar el mapa. Priscila, todo en el mundo está hecho para mi conveniencia. El tajo emitido por una voz digna y segura de sí misma lo ahogó todo. Un destello de la espada Yang se tragó las llamas que habrían calcinado el mundo. Prisca saltó al lado de Yorna, su larga y hermosa melena ondeando al viento caliente mientras Arakia se reflejaba en sus ojos, uno iluminado por las llamas y el otro no. Y entonces... Priscila, querida madre. En cuanto movió los labios, Yorna, moviéndose por detrás de Prisca, soltó una patada feroz. Prisca, que alineó sus pies con la suela de la patada desatada, convirtió el impulso de la patada en su propio movimiento hacia adelante, lanzándose y acercándose a Arakia con una velocidad que podría confundirse con la de la luz. Prisca levantó entonces la espada Yang que tenía en la mano. Priscila, Arakia. Con un destello, y una sola palabra, los movimientos de Arakia quedaron bloqueados. La acción defensiva refleja de Arakia, una evasión que la fundía con la atmósfera, fue retorcida y aplastada por el destello de Prisca, atravesando sin piedad todo su cuerpo. La conciencia de Arakia se cortó. Irónicamente, al igual que cuando había convertido la parte norte de la capital imperial en un campo calcinado, la potencia de fuego más poderosa de Arakia se desató, pero justo después, fue alcanzada por el destello de Cecilus, y su conciencia se cortó de forma similar. Pero, finalmente, al final, lo escuchó. Priscila, mi espada Yang corta lo que quiero cortar, quema lo que quiero quemar. Y golpea lo que quiero golpear. Mientras decía esto, Prisca había blandido la espada Yang. Mientras Arakia caía, no se había dado cuenta de que no había sido la hoja de la espada, sino la empuñadura, la que había apuntado hacia ella. Separador. El chico sonreía. No importaba la hora, siempre estaba sonriendo. Aunque el color del cielo cambiara, aunque estas vastas tierras se agrietaran violentamente, aunque una catástrofe natural aún no vista por aquellos ojos azules asaltara el mundo, y acontecimientos sin precedentes intentaran interponerse en su camino, él sonreiría. ¿Se había vuelto loco? Sí, estaba loco. ¿Estaba borracho? Sí, estaba borracho. No en la batalla. No en el alcohol. No en el amor. Ni en la sangre. Absolutamente, a fondo,
incuestionablemente, un maníaco. Definitivamente, indudablemente, inequívocamente, un borracho. El chico siguió sonriendo. Si no lo hiciera. Chico, los que están ocupados no posarían sus ojos en el escenario de un actor aburrido, ¿verdad? Incluso cuando no pasa nada, se pueden derramar lágrimas. Pero, ¿era posible que, incluso cuando no pasa nada, se pudiera sonreír? Si es así, sonreír sería el principio de algo. Sonreír significaría que una historia comienza a desarrollarse. No sabía si la historia ya había comenzado o si acababa de empezar. Es decir, sonreír era la prueba de que uno asentaba su determinación de subir al escenario. Así lo definía el chico. Por lo tanto, chico, por supuesto, no dudes en sonreír, ¿qué te parece? Te has tomado muchas molestias para prepararlo todo hasta aquí. Si es posible, hacerte reír me sentaría tan bien como derrotarte. Personaje desconocido. Chico, oh, ¿es posible que sea extraño que esté aquí? Si acaso piensas que uno de tus aliados te desobedeció y habló de ello o algo así, sería una preocupación innecesaria. No sé muy bien por qué, pero al fin y al cabo he venido hasta aquí por una corazonada. Sonriendo alegremente mientras aplaudía, plantó firmemente su sori en el suelo y dejó de darse aires. Detrás de él, el baluarte del embalse estaba agrietado, el agua seguía saliendo a borbotones, y de pie frente a él, bloqueando el paso, el muchacho, Cecilus Segmund, vio la figura de un antagonista ante sus ojos. Eso fue. Personaje desconocido, ¿qué haré contigo? ¡Qué arduo! Deliberación, requerido. Con un gran número de muertos detrás de ella, iba una bruja de baja estatura. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.